Querido Pedro, te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, pues en septiembre se desaceleraron más lentamente los precios de la canasta básica, querido Pedro. Cuéntanos, muy buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchen. En efecto, el INEGI reportó hace unos minutos el comportamiento de la inflación en nuestro país durante el mes de septiembre. Y tal y como se esperaba, aun cuando el aumento en los precios de los bienes y servicios que se consumen a todo lo largo y ancho del territorio nacional sigue en franca desaceleración, lo cierto es que ese ritmo de desaceleración es cada vez más lento y consecuentemente mayores las dificultades que enfrentaremos para poder llevarlo al nivel de una inflación del 3% puntual, que es la meta objetivo del Banco de México. ¿Qué es lo que está ofreciendo mayor resistencia para tener la inflación bajo control como lo desea el Banco de México? Fundamentalmente, y tal y como ha venido sucediendo desde el año pasado, el desempeño lo mismo de alimentos y bebidas industrializadas que de alimentos en estado natural. Al mes de septiembre, Luis Auditorio, mientras la inflación en México fue del 4.4% medida en forma anual, los precios de alimentos y bebidas escalaron un 7.6%, es decir, 2 puntos porcentuales por arriba del incremento de la inflación. Pero lo mismo sucedió también con los precios de las colegiaturas, particularmente en el ámbito de las escuelas de educación básica. Cerraron el mes de septiembre con un aumento en promedio de casi el 6.6%, es decir, también 2 puntos porcentuales por arriba del incremento en los precios de la canasta básica. Y también ocurre lo mismo con las frutas y verduras en estado natural. Cierran septiembre con un aumento de casi el 6.8%. Y todo esto, Luis, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante por mantener el aprovisionamiento del mercado interno, elevando las importaciones de alimentos y al mismo tiempo tratando de establecer canales más eficientes de traslado de los alimentos en estado natural de los centros de producción o de cosecha a los centros de abasto y adquisición del consumidor final. Así que la inflación sigue en desaceleración, pero su ritmo de aterrizaje es cada vez más lento y consecuentemente, como lo señalaba yo, más difíciles las posibilidades de controlarla en el corto plazo. Y muy rápidamente, Luis, para enganchar un poco este otro ángulo de lo que está ocurriendo en Sí. Medio Oriente, es evidente que lo que está sucediendo ahora entre el grupo Hamas e Israel va a provocar en los mercados financieros tensión y volatilidad. Si bien en este momento los datos que dan cuenta de lo que está ocurriendo en los mercados, fundamentalmente de Europa y de Asia, apuntan hacia una trayectoria evidentemente descendente como la dominante, lo cierto es que por lo pronto el shekel, que es la moneda israelí, presenta ya una depreciación del orden del 10%. El dólar se va a convertir en la moneda de refugio preferida por los inversionistas financieros frente a un panorama mundial al que, además de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, se suma ahora este otro conflicto geopolítico en Medio Oriente, una zona en la que los precios del petróleo suelen ser muy sensibles frente a cambios en la correlación o en las relaciones políticas o militares que prevalecen justamente en la zona. Así que nos espera una semana, Luis, con mercados financieros muy sensibles. Espero que los precios del petróleo no se vayan a disparar, pero evidentemente la moneda ganadora será en estos días el dólar y ya veremos cómo se comporta el peso en el mercado cambiario nacional, Luis. Seguramente pues habrá cambios importantes. El asunto del precio del petróleo creo que es fundamental. Y yo quisiera preguntarte así rápidamente, Pedro, algo que he estado viendo por ahí, pues el tema inclusive de alimentos debido a la tensión que se puede generar. Ya habíamos visto la bronca con Ucrania, el granero del mundo, bueno, no del mundo, el granero de gran parte de Europa, mejor dicho, y cómo puede venir pues, ciertas escaladas. O sea, la guerra uno piensa que está muy lejos y que no afecta, pero por supuesto que puede tener repercusiones económicas en el cortísimo plazo. Por fortuna, hasta este momento, los Ujú. precios internacionales de alimentos y de metales, que son insumos básicos para atender las necesidades de la economía mundial, se mantienen a la baja y bajo control. Estaba yo revisando los estimados de cosechas de granos y de alimentos básicos a escala mundial y no se prevé, por lo menos por el lado de la producción, una caída tan sensible que pueda disparar los precios de los mismos, pero
Cuando se presenta un conflicto de orden militar a escala mundial, perdón, de orden militar en el ámbito mundial, lo que esto provoca es tensión, incertidumbre y especulación, sobre todo con los precios de metales y alimentos que son tan sensibles frente a acontecimientos como los que hoy en día están en Medio Oriente y por supuesto también en Europa del Este, Luis. Pedro, te mando un gran abrazo como siempre y te seguimos en tu red. Sígueme en Twitter ayer y X hoy en @Petello Villagrán y que sea un espléndido inicio de semana para todos.